Claro que sí. Un virus aterrador comenzó a propagarse entre la población. Los infectados se volvieron sedientos de sangre y perdieron el sentido de la razón. La infección se propagó a un ritmo alarmante y en poco tiempo se apoderó del mundo entero. Para detener el virus y eliminar a los infectados que se habían convertido en zombies, los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a usar armas nucleares, pero incluso eso no fue suficiente para detener el brote. La mayor parte de la Tierra ya había caído en manos de los no muertos, y los pocos supervivientes humanos no tenían más remedio que vivir en zonas seguras designadas. Incluso entonces los ataques de zombies seguían siendo una amenaza constante, y con los suministros escaseando peligrosamente, muchos supervivientes perecieron de hambre y desesperación. Pero entonces, años después, los científicos desarrollaron un gran avance, un nuevo tipo de planta conocida como el cultivo X-Gene. Solo un pequeño trozo era suficiente para que una persona se sintiera llena, y lo que es más importante, podía suprimir la propagación del virus dentro del cuerpo. Sin embargo, la planta era extremadamente difícil de cultivar, y hasta ahora solo una instalación experimental había logrado cultivarla con éxito. Para llevar estas plantas que salvan vidas a otros campamentos de supervivientes, surgió un nuevo tipo de profesión, los Riders. Estos Riders viajaron por las regiones más peligrosas, entregando suministros esenciales mientras esquivaban constantes ataques de zombies, un movimiento en falso y podrían convertirse en las próximas víctimas. Aunque el hombre se inyectó inmediatamente la medicación, sus compañeros de equipo detectaron su infección. Su pulsera marcaba 100%, lo que significaba que estaba a punto de transformarse. Efectivamente, sangre negra comenzó a derramarse de su boca. Con un solo disparo, el hombre se derrumbó antes de poder transformarse por completo. Fa era uno de los Riders. Cuando comenzó el brote de zombies, su novio Park se había quedado en el campamento para protegerla, usando su propio cuerpo para bloquear a los no muertos que se aproximaban. Ella había observado impotente cómo lo destrozaban. El dolor era insoportable y después de llegar al campamento de supervivientes, tomó una decisión firme. Se uniría a los Riders y no mostraría piedad a los no muertos. Después de lidiar con su compañero de equipo infectado, Fa y su equipo llegaron a un laboratorio de investigación. Su misión era recuperar un suero de virus recién desarrollado del interior, pero el laboratorio era una masacre completa. Los cuerpos estaban esparcidos por todas partes y no quedaba ni una sola persona con vida. El suero no se encontraba por ningún lado. Con la esperanza de rescatar algo útil, Fa decidió tomar los datos de investigación del laboratorio. Mientras Fa pensaba profundamente, el repentino sonido de un disparo la devolvió a la realidad. Ella y su compañera de equipo se cubrieron rápidamente detrás de unos escombros, pero el enemigo no siguió disparando. En cambio, se dieron la vuelta y huyeron. El disparo pronto llamó la atención de los zombies cercanos que cargaron contra ellas dos. Sin otra opción, tuvieron que abrirse paso a la fuerza mientras se retiraban. Aunque los zombies eran increíblemente feroces, tanto Fa como su compañera de equipo habían recibido entrenamiento especializado. Gracias a su trabajo en equipo sincronizado, lograron abrirse paso entre la horda. Después de encontrar un automóvil en el estacionamiento, condujeron rápidamente a través del enjambre de zombies y regresaron a la base. La base estaba fuertemente custodiada y todos los que entraban tenían que someterse a un escaneo de pulsera. A medida que el virus se propagaba, un refugio tras otro caían en manos de los zombies y no se podía tolerar ningún riesgo de seguridad. Al escuchar que Fa y su equipo no habían encontrado el suero, la expresión del comandante de la base se volvió cada vez más sombría. El equipo de Fa había estado en la última base de investigación de la humanidad. No hace mucho, el comandante había recibido la noticia de que allí se había desarrollado un suero especial. Cuando se combinaba con la planta X, podía suprimir eficazmente el virus zombie. Inmediatamente ordenó a Fa, el Rider superior, que liderara un equipo y lo recuperara. Pero inesperadamente, en solo 2 horas y media, esa base de investigación había caído misteriosamente. Sin el suero especial no se podía crear la cura para el virus zombie, y la extinción de la humanidad era solo cuestión de tiempo. Justo cuando el comandante se sentía completamente desesperanzado, descubrió un secreto impactante escondido en el disco duro que Fa había recuperado del laboratorio. Sin dudarlo, corrió a la camioneta que Fa y su compañero de equipo habían conducido de regreso. Cuando abrió la puerta, encontró a una persona infectada encerrada dentro. Al mismo tiempo, el caos estalló repentinamente dentro de la base. Un Rider que acababa de regresar del exterior había ocultado el hecho de que había sido mordido por un zombie. Aterrorizado por la muerte, se inyectó una dosis masiva de drogas supresoras y apenas logró pasar el escaneo de la pulsera. Pero ahora su cuerpo ya no podía soportarlo, se había transformado por completo. El zombie recién convertido se desató y atacó a los otros sobrevivientes. El virus se propagó a un ritmo alarmante. En el momento en que sonaron las alarmas, una gran cantidad de personas dentro de la base ya se habían convertido en zombies.
con la base al borde del colapso, Fa y su compañero de equipo se apresuraron a encontrar al comandante, instándolo a escapar con ellos, pero él negó con la cabeza, rechazando su oferta. Lentamente se levantó la camisa, revelando una horrible herida de mordedura en su pecho. Ya había sido mordido en el caos. Sabiendo que no había vuelta atrás, soportó el dolor y le entregó a Fa un disco duro, dándole una misión final. No importa lo que pase, debe llevar a la persona infectada en la camioneta a un lugar seguro, porque esa persona era la clave para desarrollar la cura. Fa no quería rendirse, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Al final, con lágrimas en los ojos, ella y su compañera de equipo se alejaron a toda velocidad en la camioneta, abriéndose paso entre la horda de zombies y escapando de la base. Su destino era una zona segura en el norte, donde un laboratorio estaba equipado con las herramientas necesarias para estudiar el anticuerpo. Sin embargo, llegar no sería fácil. Tuvieron que pasar por varias ciudades peligrosas para evitar los enjambres masivos de zombies. Fa tomó una decisión audaz: tomar los caminos secundarios y evitar las ciudades. En el apocalipsis, todos sabían que el desierto era relativamente más seguro que las ciudades, pero irónicamente era la presencia humana la que hacía que el desierto fuera aún más peligroso. Mientras conducían por un bosque denso, de repente se encontraron con un enorme árbol que bloqueaba el camino. Fa salió para comprobarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura salió de las sombras. Instantáneamente fue tomada como rehén. Su compañero de equipo no se atrevió a hacer ningún movimiento brusco y no tuvo más remedio que rendirse. Los bandidos rebuscaron entre sus suministros y se emocionaron al encontrar sus mochilas, llenas de preciosas plantas X. Su emoción creció aún más cuando uno de ellos abrió el maletero de la camioneta, esperando más objetos de valor. Fue entonces cuando notaron un contenedor sellado dentro. Pensando que estaba lleno de recursos, su líder lo abrió con entusiasmo, pero en el momento en que se levantó la tapa, todos se congelaron de terror. Dentro había una persona, y lo que era aún más horroroso, en su muñeca había un escáner que mostraba su nivel de infección, 50%. Antes de que los bandidos pudieran reaccionar, el hombre dentro de la caja de repente entró en acción, tirándolos a todos al suelo en cuestión de segundos. Con el peligro finalmente terminado, Fa miró más de cerca el rostro del hombre. Para su sorpresa, la persona parada frente a ella no era otro que su novio de antes del apocalipsis, Park. Cuando estalló el desastre, Park se había sacrificado para protegerla usando su propio cuerpo para bloquear un enjambre de zombies. Fa había visto con horror cómo innumerables zombies atacaban a Park. Ella siempre había creído que él había muerto ese día. Sin embargo, ahora, aquí estaba vivo y parado justo frente a ella. Fa, abrumada por la emoción, gritó su nombre, pero Park permaneció inexpresivo, sin mostrar ningún reconocimiento de ella en absoluto. No importaba cuánto lo llamara, él no podía recordarla. Todo lo que recordaba era haber sido capturado por un grupo de personas enmascaradas y que le pusieran un brazalete rastreador. Todo lo demás estaba en blanco. No queriendo arriesgarse a que aparecieran más bandidos, Fa sabía que no podían quedarse allí. Tomó la decisión de continuar su viaje. Esperaba que una vez que llegaran a la zona segura del norte y realizaran más investigaciones, tal vez finalmente descubrirían la verdad detrás de todo. Después de viajar durante un tiempo, los tres finalmente llegaron a un refugio abandonado. Si bien no encontraron muchos suministros útiles, tuvieron la suerte de encontrar un barril de gasolina. Justo cuando Dean estaba a punto de repostar el auto, un vehículo con tracción en las 4 ruedas se detuvo repentinamente frente a ellos. Antes de que Dean pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el vehículo emitió una onda sónica ensordecedora. El fuerte ruido atrajo de inmediato un enjambre de zombies que corrieron hacia ellos. Dean estaba atrapada dentro del asiento del conductor, completamente rodeada por los no muertos. Fa siguió disparando su arma, pero el número de zombies era abrumador. Era imposible acabar con todos. En ese momento, Park, ahora medio infectado, dio un paso adelante. Sus emociones se intensificaron y, como resultado, sus niveles de virus volvieron a dispararse. Si su infección llegaba al 100%, se transformaría por completo en un zombie. Como no habían logrado repostar el coche, finalmente se averió al pasar por una zona boscosa. Sin otra opción, tuvieron que continuar a pie. Afortunadamente, solo necesitaban escalar esta montaña para llegar a su destino. Sin embargo, cuando entraron en el bosque, de repente se encontraron con un gran grupo de zombies. Curiosamente, estos zombies estaban quietos, inmóviles, como si estuvieran en un estado latente. Fa tenía la intención de activar el sistema de sonido dejado por los conductores anteriores para atraer a los zombies, pero para su sorpresa, el sistema falló y emitió un fuerte ruido penetrante. Los zombies latentes se activaron instantáneamente y comenzaron a cargar hacia el grupo, gruñendo y arañando el aire. Fa fue golpeada contra un árbol por uno de los zombies y parecía que estaba a punto de ser destrozada. Justo a tiempo, Park corrió desde un lado y bloqueó la mordedura fatal. Sin embargo, este acto causó que el nivel del virus de Park se disparara una vez más. Si no se controlaba pronto, se convertiría completamente en un zombie.
Después de pasar este tiempo juntos, parecía que Park había recuperado algunos de sus recuerdos, recordando momentos de su pasado con Fa. Mientras Fa soñaba con trabajar con Park para desarrollar una vacuna y salvar a la humanidad, poco sabía ella que este sería su último dulce momento juntos. Al día siguiente, los tres finalmente llegaron al refugio del norte. Lo que una vez fue la mayor esperanza de la humanidad, ahora había caído por completo. El interior estaba cubierto de sangre, pero no había señales de sobrevivientes. A medida que se aventuraban más en el refugio, se encontraron con una horda de zombies latentes. El trío esperaba escabullirse sin ser notado, pero entonces un ruido repentino sobresaltó a los zombies. Los monstruos dormidos se despertaron instantáneamente y comenzaron a cargar contra el grupo. Sin tiempo que perder, abrieron fuego, pero el gran tamaño de la horda de zombies y su desconocimiento del diseño del refugio los dejó atrapados. No había escapatoria a la vista. En ese momento crítico, Dean dio un paso adelante. Decidido a ganar tiempo para que los demás escaparan, bloqueó valientemente la puerta del laboratorio con su cuerpo. Mientras los zombies entraban en masa como un maremoto, Dean fue destrozado en un instante. Fa corrió al laboratorio tratando desesperadamente de encontrar sobrevivientes, pero en cambio descubrió la trágica verdad sobre la caída del refugio en la computadora. Resultó que uno de los científicos, en un intento por acelerar la investigación del suero, había usado humanos vivos para experimentos. Desafortunadamente, los experimentos fallaron, convirtiendo a los sujetos en zombies que se propagaron rápidamente por todo el refugio. Esos científicos indefensos pronto fueron destrozados, convirtiéndose en nada más que presas zombies. En ese momento, varios zombies irrumpieron repentinamente en la habitación. Para proteger a Fa, Park se enfrentó a una feroz batalla con ellos. Sin embargo, las mordeduras continuas hicieron que los niveles de virus de Park aumentaran una vez más. Aunque los zombies fueron finalmente eliminados, la lectura en el monitor atado a la muñeca de Park ya había alcanzado el 99%. Al darse cuenta de que estaba a punto de transformarse por completo en un zombie, Park se negó a hacerle daño a Fa. Se encerró en una habitación detrás de una puerta de hierro, tomó una jeringa y extrajo una muestra de su propia sangre. Se la entregó a Fa, instándola a tomarla y encontrar otros refugios. Creía que con su sangre aún se podía crear un suero. Aunque el corazón de Fa dolía en agonía, comprendió el peso de la responsabilidad que llevaba. La última esperanza de la humanidad descansaba sobre sus hombros. No tuvo más remedio que continuar su viaje hacia lo desconocido.